Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este nuevo día de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Un gran abrazo para cada uno de ustedes como saludo cariñoso. Bueno, ayer habíamos dejado algo inconcluso, quizás hacer algunas aclaraciones en relación a esto de la Pascua, porque puede que alguien la entienda mal y vaya al Antiguo Testamento y se encuentre que allí aparece la palabra Pascua. Y hoy día Éxodo también, capítulo 12. Claro, y también hoy día la usamos muy bien, vamos a celebrar la Pascua, pero la Pascua no está relacionada con lo que hoy día se entiende. ¿Y qué tiene que ver con el rito de la humildad? Eso Correcto. quizás lo aclaramos. Y tenemos que decir que la Pascua no tiene nada que ver con la Navidad. A fin de año se recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en la Navidad, pero no tiene nada que ver con Pascua. ¿Por qué? Porque Pascua significa pasar por sobre. ¿Y por qué decía pasar por sobre? Porque recordemos que en el antiguo Israel, cuando estaban ellos en Egipto, cuando estaban esclavos en Egipto, y después de las plagas, la última plaga que vino fue la muerte de los primogénitos. Entonces, una noche iba a pasar el ángel de Jehová, iba a dar muerte a todos los primogénitos de Egipto, pero los israelitas tenían el mandato de poner la sangre de un cordero en los dinteles de la puerta. Entonces cuando el ángel veía esa sangre en los dinteles, pasaba por sobre, eso es Pascua. Entonces ahí eso es el significado de la Pascua. Ahora, esa sangre del cordero estaba simbolizando la sangre de Cristo. No era la sangre del cordero propiamente tal la que tenía el mérito, sino la gente que creía, por fe ponía esa sangre, estaba aceptando el sacrificio de Cristo que vendría muy posteriormente. Es como decir, Horacio, una ordenanza de Cristo en esa época, pinten con sangre de un cordero, claro, y no había ninguna fuerza en pintarla. No era la sangre, sino que era el simbolismo, no era y la fe en claro eso. Que sí. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, ahora, difícilmente se puede entender si no se captan estas ideas tan sagradas de lo que es la Pascua realmente. Cuando Jesús participó de esa Pascua ahí con los discípulos, había un cordero que ellos comían también. Ese cordero estaba simbolizando a Cristo. Y fíjate, ahí se encontró el símbolo con la realidad. Estaba el cordero pascual ahí en la mesa, y estaba el cordero, frente a ese cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando llega ese momento hubo un cambio. Nosotros no participamos de todos los símbolos que habían ahí en la mesa, porque ahí en la mesa había una salsa roja que simbolizaba los ladrillos que ellos habían tenido que hacer en Egipto. Había una rama de perejil que simbolizaba el hisopo que habían usado para poner la sangre en los dinteles. Había agua salada que simbolizaba las lágrimas que ellos habían tenido que derramar, y también el cruce del mar rojo. En fin, había una cantidad de simbolismo. Habían 3 panes sin levadura. Esos panes sin levadura, por 2 motivos. Ellos habían partido con mucha premura. No habían hecho pan a leudar. Entonces eran pan sin levadura, pero ese pan sin levadura tenía un objetivo también, tenía un propósito que había sido sin levadura. ¿Por qué? Porque ese pan estaba simbolizando a Cristo, el pan de vida. ¿Ah? Entonces, y había también vino. Ahora, recordemos que el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino de la cena simboliza la sangre de Cristo. Y fíjate que había algo muy importante una ordenanza muy importante que le había sido dada en forma muy especial. Decía que ellos, cuando celebraban esta fiesta, tenían que sacar toda la levadura de la casa y tenían que botarla. ¿Por qué? Porque la levadura en la Biblia es símbolo del pecado. Entonces ellos tenían que botar eso. Y como el pan simbolizaba el cuerpo de Cristo, el pan no podía llevar levadura porque el cuerpo de Cristo no tenía pecado. Ahora, si no podía el pan llevar levadura, el vino tampoco podía haber llevado fermento porque el vino también estaba simbolizando la sangre de Cristo. Y como todo fermento simbolizaba el pecado, tampoco el vino podía ser vino fermentado, o sea, era jugo de uva sin fermentar porque esto estaba simbolizando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que esto era un simbolismo
los que estaban allí no se estaban tomando dijo el Señor Jesús, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Pero no significaba que Jesús convirtió el pan en carne, en su cuerpo. Es un simbolismo. Le dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Cuando nosotros participamos del pan y del vino, no estamos tomando sangre, no estamos comiendo carne. Estamos simbolizando que Cristo entra en nosotros, ¿ah? En forma de pan, y la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Pero es un simbolismo. Sigue siendo un simbolismo importante esto porque lamentablemente hay iglesias que están tomando muy en serio esto, quizás no en serio, sino están diciendo que justamente en la Eucaristía, en la Exactamente, comunión, se produce la transustanciación. Y eso no es efectivo, o sea, es como decir todos los días que hago una misa, lo voy a decir así, estoy matando a Jesús nuevamente, y Cristo murió una y una sola vez y para siempre. Por eso que se le llama el sacrificio. O sea, hemos entrado en lo que es la institución de Cristo, la Santa Cena, porque mira, ¿por qué digo que Cristo va a instituir esto? Porque los elementos estaban allí. Estaba el cordero, estaba la sangre, estaban las hierbas amargas, todo un simbolismo de la Pascua pasada. Exactamente. Pero de improviso, mira lo que dice Mateo 26. Y mientras comían, esto es muy importante, porque ellos estaban participando de la Pascua, Cristo ahora cambia, toma estos elementos que estaban allí y los lleva al simbolismo que Él quería que quedaran en ellos. Y le dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cambia ahora, ¿no es cierto?, claro, de lo que era el símbolo pasado del cordero, del pan, del sustento que Dios les tenía, y ahora yo soy el sustento, yo soy ese pan, y el simbolismo comienza a obrar en ese instante en ellos una nueva forma de llevar adelante esta comunión perfecta con el Señor. Ahora, estoy pensando en los discípulos, si ellos estaban sentados comiendo, recuerda tú, sigo sí, con esa idea. Dios cambia. Y luego dice el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellos todo. Perdón, permíteme hacerte una pequeña corrección. Tú dices, ellos estaban sentados comiendo. La verdad es que cuando estaban con Cristo no estaban sentados. Sí. Se dice, generalmente nosotros de ellos no es exactamente, generalmente nosotros vemos la pintura esta de la última cena, donde está Jesús con los discípulos sentados a la mesa. No, lo que ellos utilizaban era una mesa bajita, y habían unas especies de divanes donde ellos se tendían con los pies hacia afuera, y estaban con la mano izquierda, ellos afirmaban su cabeza, y con la mano derecha tomaban las cosas y se las llevaban a la boca, se comían. Entonces ellos estaban tendidos, no estaban sentados. Claro, estaban a la mesa, digamos, exactamente, allí. O sea, donde estaba, en el centro estaba todo lo que estaban sirviendo. Justamente, en una y de mesa allí baja. Jesús comienza a hacer este cambio en ellos. Y fíjate, él dejó solamente dos símbolos de todo lo que había en la mesa, como dijimos, había agua salada, había una cantidad de cosas que simbolizaban lo que ellos habían, la experiencia de ellos en Egipto como esclavos. Pero de todos estos, el Señor rescató solamente dos, que es el pan y el vino. Entonces ahora tenía un nuevo significado, porque ellos, cada año, ellos celebraban la Pascua y recordaban que habían sido esclavos en Egipto y que el Señor los había sacado de esa esclavitud a la libertad. Bueno, nosotros también hemos estado en Egipto. Espiritualmente sí lo hemos estado. Hemos salido del mundo, hemos salido del pecado, hemos sido liberados del pecado, una esclavitud mucho peor que la que tenían los israelitas en Egipto. Hemos sido liberados del pecado y hemos salido a la libertad en Cristo Jesús. Por eso que esta cena es un simbolismo para nosotros, la salida de la esclavitud del pecado a la libertad que nos entrega el Señor. Entonces, por eso que es tan importante cuando nosotros recordamos esta cena, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, esa liberación que tenemos en Él. Los evangelios lo relatan como lo acabamos de leer, pero también Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, le dice, capítulo 11, 24, dice, y habiendo dado gracias, está contando este incidente maravilloso, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Ahora, esto puede tomarse efectivamente, y de hecho los cristianos fueron de alguna manera tildados como caníbales, porque dice, ¿cómo están comiéndose el cuerpo de Jesús? Claro, Y aquí, fíjate, ellos tenían que hacerlo, ellos lo hacían, no lo hacían, no era algo público. Recordemos recordemos la situación que había. ¿Ah? Ellos no tenían la libertad que nosotros tenemos hoy día. Entonces, generalmente esto lo hacían en forma muy privada. Y había quienes escuchaban que ellos comían el cuerpo de Cristo. Ah, se estaban comiendo a alguien. claro. Entonces, claro, y tú sabes que el que escucha algo generalmente lo repite, pero no lo repite exactamente igual. Siempre Seguramente le le agrega agregó algo. mira, se estaban comiendo una persona, la llevaron, lo sacrificaron y se lo comieron. Entonces, había unos ciertos rumores de que los cristianos hacían barbaridades con esto. La verdad que está muy lejos de la realidad, porque el simbolismo es maravilloso, un símbolo de dejar que Cristo entre en nosotros, nos vivifique, nos cambie, nos estructure un nuevo pensamiento, una nueva visión de la vida. Y también dice así, también tomó la copa después de haber cenado. Notan, vuelvo a la idea. Pablo sigue poniendo la idea que puso Mateo. Mientras comían, dice, ahora, terminando la cena, dice, ellos después de haber cenado tomó la copa. Y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Qué simbolismo maravilloso que nos lleva hasta el momento del encuentro final, cuando Cristo venga por segunda vez. Algunas cositas de esto vamos a conversar también en el día de mañana. Recuerda que el servicio de comunión debe ayudarnos a ver nuestras obligaciones, no solo para con el Señor, sino también de unos para con los otros. Piénselo. Bueno, gracias porque nos acompañó en este día, que el Señor los bendiga, bendiciones. Que el Señor le bendiga. Entonces cuando el ángel veía esa sangre, los dinteles, pasaba por sobre, eso es Pascua. Entonces ahí eso es el significado de la Pascua. Ahora, esa sangre del Cordero estaba simbolizando la sangre de Cristo. No era la sangre del Cordero propiamente tal la que tenía el mérito, sino la gente que creía por fe, ponía esa sangre, estaba aceptando el sacrificio de Cristo. Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este nuevo día de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Un gran abrazo para cada uno de ustedes como saludo cariñoso. Bueno, ayer habíamos dejado algo inconcluso, quizás hacer algunas aclaraciones en relación a esto de la Pascua, porque puede que alguien la entienda mal y vaya al Antiguo Testamento y se encuentre que allí aparece la palabra Pascua. Cristo que vendría muy posteriormente. Es como decir, Horacio, una ordenanza de Cristo en esa época, pinten con sangre de un cordero, claro. y no había ninguna fuerza en pintarla. No era la sangre, sino que era el simbolismo, no era el mérito, y la fe en claro eso. Que sí. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, ahora, difícilmente se puede entender si no se captan estas ideas tan sagradas de lo que es la Pascua realmente. Cuando Jesús participó, significa pasar por sobre. ¿Y por qué decía pasar por sobre? Porque recordemos que en el antiguo Israel, cuando estaban ellos en Egipto, cuando estaban esclavos en Egipto, y después de las plagas, la última plaga que vino fue la muerte de los primogénitos. Entonces, una noche iba a pasar el ángel de Jehová, iba a dar muerte a todos los primogénitos de Egipto, pero los israelitas tenían el mandato de poner la sangre de un cordero en los dinteles de la puerta. Y hoy día Éxodo también, capítulo 12. Claro, y también hoy día la usamos muy bien, vamos a celebrar la Pascua, pero la Pascua no está relacionada con lo que hoy día se entiende. ¿Y qué tiene que ver con el rito de la humildad? Eso Correcto. quizás lo aclaramos. Y tenemos que decir que la Pascua no tiene nada que ver con la Navidad. A fin de año se recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en la Navidad, pero tiene nada que ver con Pascua. ¿Por qué? Porque Pascua significa